¿Cómo definirías tú parto respetado? Que se cumplan ciertos criterios de respeto hacia la fisiología, los deseos de la mujer, sus temores, los deseos de su propia familia. ¿Cuál es tu opinión al respecto del vacuum y del forceps? Para que una persona, como tú has dicho, pueda colocar nuestros instrumentos, tiene que tener experiencia y tiene que ser formado. Ya en el Perú, prácticamente en ningún hospital se enseña a poner ni vacuum ni forceps. Hay que respetar si una mujer no quiere epidural y hay que respetar si una mujer quiere epidural. ¿Cómo ves tú esto en tus atenciones? ¿Trabajas con analgesia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo Rivara desde el podcast Conversando con el Dr. Gus. Siempre es una alegría filmar, como siempre lo digo, no solamente porque siempre filmamos desde casa y hoy también estamos en casa porque estamos con un gran amigo, colega además, que es el doctor Antonio Lévano. Nos une una amistad de más de 10 años, 11 años quizás, Toño. Antonio, o Toño, con cariño, es ginecobstetra y además es profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se dedica hace muchísimos años a las prácticas de ginecobstetricia, pero sobre todo al tema que vamos a tratar hoy, que es el parto respetado. Estamos grabando desde tu casa, porque estamos en su consultorio, que es Lima OB-GYN. Ahí lo encuentran, Antonio. Gracias, Antonio, por estar con nosotros y por compartir tus conocimientos esta tarde. Vamos a hablar sobre el parto respetado, que si lo buscamos en internet, en libros, etcétera, siempre le llaman parto respetado, humanizado. A mí me parece un poco trillado decir humanizado, porque estamos hablando de seres humanos y por qué tenemos que humanizar algo que desde ya, desde la base es humano, ¿no? Pero la situación es tal que tenemos que rehumanizar lo que se ha deshumanizado. Y para dar algunas cifras antes de empezar esta conversación, más que una entrevista, y diferenciando entre lo que es el parto vaginal de una cesárea, la OMS recomienda que no deberíamos tener más de un 15% de cesáreas. Sin embargo, en el Perú, según ENDES 2023, tenemos casi 38% de cesáreas. En Lima, casi el 50, 49%, pero en algunos lugares del país, como en Loreto, estamos en 20%, igual que en Amazonas y en Huancavelica. A nivel mundial se habla que el 21.1% de nacimientos son por cesáreas, pero en algunos lugares, como en África subsahariana, estamos en 5%. Y Latinoamérica y el Caribe tienen uno de los índices más altos de cesáreas, como por ejemplo en Uruguay, Chile, Brasil, Venezuela, etc. Entonces hoy vamos a conversar del parto en sí, vamos a conocer lo que es el nacimiento, las fases del nacimiento, para luego nos expliques eso que tú haces también, ¿no? De respetar el nacimiento en general y todo lo que envuelve el proceso de traer una nueva vida con nosotros. Entonces, Toño, ¿cómo definirías tú parto respetado? Bueno, Gustavo, muchísimas gracias primero por la invitación y por estar acá en nuestra casa, y para mí es un gran placer poder conversar contigo y dar un poco de información a las mujeres y a las familias sobre lo que es importante con respecto al embarazo y el parto. A lo que has mencionado de las cifras, te diría algunas cosas muy pequeñas. En el Perú, si bien es cierto, estamos ya cerca del 40% de cesáreas. Es curioso, como en muchas ciudades de Latinoamérica, que la mayor cantidad de cesáreas ocurre en los niveles socioeconómicos más altos, más pudientes, mejor, digamos, con mejores estándares de salud. En todo el mundo sabemos que la cesárea es una complicación del trabajo de parto o el parto. O sea, no es el objetivo, sino recurrimos a una cesárea cuando lamentablemente no se puede hacer un parto vaginal. Claro. Pero acá está tergiversado en las grandes ciudades de Latinoamérica sobre todo, y la cesárea se ha vuelto en el estándar del parto. Y es curioso como muchas veces llega una mujer a la consulta, primera consulta, y cuando le pregunto qué tipo de parto te gustaría tener, y me dice, si se pudiese, un parto vaginal, ¿no? Como que lo ven como que eso es algo utópico, muy difícil. Y lo otro es que cuando en el mismo ENDES, que es la encuesta de demografía de salud del Perú, cuando mencionan o dividen a la población peruana por unos rangos, le llaman los quintiles de pobreza o riqueza, todos sabemos que en medicina tener pobreza, tener mala nutrición, bajos recursos económicos es un factor de riesgo para que las cosas vayan mal. Y la cesárea es una de esas cosas que ocurren cuando va mal. Pero en el Perú, el grupo poblacional que tiene mayor riqueza, el quintil 5, que es el más rico, es el que tiene más cesáreas, que estamos alrededor del 70-80%. Y esto va paralelo a algo que sí es lamentable, que es este mismo grupo, el quintil más rico en el Perú, el que tiene mayor tasa de prematuridad.
Tú como pediatra sabes que la prematuridad 10%, 11% a nivel mundial, bueno, el quintil más rico en el Perú tiene 30% de prematuridad. Y la única manera de explicar eso, porque no tienen factores de riesgo para prematuridad, es porque los partos se están programando deliberadamente a una edad muy temprana, ¿no? Y la mayoría de ellos cesáreas, ¿Y ¿no? tiene que ver también por la fertilización asistida? Es que lo curioso es que eso no es un problema. Cuando hablo con una paciente, el problema puede haber sido lograr el embarazo, pero no es que el embarazo está dado, el embarazo va a continuar No tendría por qué exactamente, nacer no tendría, prematuro. y en cualquier ciudad de un país de Europa o de Norteamérica, e incluso acá en la misma Latinoamérica, cuando una mujer tiene un embarazo por fertilización, después pasa a un grupo de obstetras normales y el parto va a acabar en vía vaginal la mayoría de las veces, ¿no? Se reserva la cesárea cuando hay una complicación. Cuando hablamos de parto respetado, debemos dejar muy en claro que es respetar los derechos, ¿no?, que tiene la mujer, que tiene la familia, que tienen los niños, de diferentes aspectos que los vamos a conversar ahora. ¿Y qué pasa si una mujer llega a tu consulta y te dice, quiero una cesárea? Perfecto. Respetar esa decisión es un parto respetado. Sí, totalmente válido. Tú lo has dicho bien. La definición de parto respetado es que se cumplan ciertos criterios de respeto hacia la fisiología, los deseos de la mujer, sus temores, los deseos de su propia familia. Hay mujeres que vienen de una familia que vinieron hace muy poco, donde todos los familiares de ella que intentaron un parto vaginal acabaron en cesárea por alguna probable complicación. Entonces, definitivamente, para ella estaba vetada la opción de un parto vaginal porque le tenía miedo. No tenía una historia familiar de un parto vaginal exitoso, ¿no? Entonces, esa condición hay que saber valorar. Entonces, un parto respetado implica conocer toda la información de la mujer, darle información a ella y que en base a esa información ella tome una decisión. Y esa decisión nosotros tenemos que ayudar a que se cumpla de la mejor manera. Entonces, yo no puedo, ¿por qué se emplea el término de humanizado o respetado, como tú dices? Es porque en muchos lugares se están tomando decisiones desde el punto de vista netamente médico, pero sin una base sólida científica, Ujú. ¿no? Cuando la evidencia dice, no, esto es bueno, se está diciendo de una manera diferente o se está abusando de sobrediagnósticos para hacer intervenciones. Entonces, parto respetado implica que respetemos, bueno, conozcamos y respetemos la fisiología, que las mujeres conozcan los beneficios y los riesgos de cada parto y en función a eso se tome la decisión. Entonces, a tu pregunta, viene una chica y me dice, yo quiero una cesárea, perfecto. Simplemente mi primera pregunta va a ser, ¿por qué quieres? Porque quiero estar seguro de que su información sea adecuada para una cesárea. Porque tiene una información equivocada y cuando recibe la información correcta, Puede se da tomar otra. cuenta que de repente cambia de Entonces opinión. es respetar una decisión informada previamente y es Exactamente. nuestra obligación dar esa información correcta. Exacto. Una premisa ¿no? es que haya información. Y no dirigir las decisiones según, porque a veces la información que el profesional da orientan a la mujer a tomar una decisión en base a lo que yo le digo, que a veces hasta asusta. ¿no? Exactamente. Entonces, cuando hablamos de respetar el parto, respetar el nacimiento, entramos a diferentes definiciones como respeto, que ya lo estamos hablando, empatizar, que es ponerme en tu lugar, en el lugar de la otra persona, y también compasivo, que puedo hacer yo para mejorar esta situación en la que estás, porque no siempre el parto es una situación linda, ¿no? Con todas las complicaciones que se pueden presentar. Pero para hablar del respeto del parto en sí, es importante que conozcamos las fases. Quisiera, por favor, que yo te voy preguntando y me dices la definición entre qué es la dilatación, la fase de dilatación, la fase de expulsivo, la fase de alumbramiento y finalmente la fase de puerperio. ¿Cómo defines la fase de dilatación y cuánto podría durar? La fase de dilatación viene a ser todo el proceso en el cual el cuello del útero se va a ir modificando y se va abriendo. Arbitrariamente decimos que va desde 0 hasta 10 centímetros. Normalmente se dice 10 centímetros, Exacto, ¿no? Pero también depende del tamaño de la cabeza del bebé. Exacto, ¿no? puede ser que para un bebé con 8 centímetros sea suficiente, pero digamos, la dilatación completa decimos 10 centímetros. 10 centímetros. Todo eso va a demorar varias horas, eso está parametrado, pero no siempre una mujer va a tener un trabajo de parto que ocurra a la velocidad que hemos definido. Entonces, claro. Yo creo que un concepto importante es que las mujeres no deberían tener mucha información sobre la dilatación y los tiempos, porque eso les crea una ansiedad, una preocupación. Claro. Si le enseñamos que dilata a tal velocidad y debe en tanto tiempo haber dilatado tantos centímetros, sus expectativas. Exactamente. Sí. Y muchas veces se frustran, dicen, ¿por qué no dilatas? Tengo buenas contracciones, ya pasaron tantas horas, me dijeron que debía hacer a tal velocidad. Y eso, con el tiempo nos hemos dado cuenta que no es bueno. Es bueno para nosotros los médicos. Claro. Para poder tener una idea de cómo progresa, pero esa información no es bueno que la tengan las mujeres. Pero aproximadamente en intervalos amplios, más o menos, ¿cuánto Intervalos dura? amplios, toda la dilatación, desde que comienza el trabajo de parto hasta que termina,
puede demorar tan corto como 3 o 4 horas o de repente 24 O horas. sea, desde que una mujer comienza a tener contracciones y comienzan a haber cambios en el cuello uterino, podría ser tan rápido como 3, 4 horas o 24 horas. Así es. Sí. Y obviamente, si es el segundo bebé, tercero, es un poco más rápido. Siempre es más ¿no? rápido. Y el hecho que permitamos que el trabajo de parto progrese, digamos, a una velocidad más lenta sin ninguna intervención, va a depender simplemente que la mamá y el bebé estén bien. Claro. Pues si no hay apuro, es mejor simplemente esperar. Claro. Y conocer que en esta fase de dilatación, en mi día a día como pediatra, recibo múltiples preguntas, como por ejemplo, si el frío entra por los pies o si la fiebre puede dar meningitis. Pero una de las preguntas que más me hacen las mamás es ¿qué alimento es realmente seguro para mis hijos? Y es una pregunta válida, porque no se trata solamente de qué tan nutritivo es un alimento, sino de qué manera fue criado ese alimento. Y hoy quiero hablarles de la primera marca que está apostando por este podcast, o sea, que cree en nosotros, y es el primer auspiciador que tenemos, y es una marca que cree no solamente en la salud de nuestras familias, sino también en el bienestar animal. En Artisan, que es la línea premium de Avinca, se crían pollos libres de antibióticos desde el nacimiento y se ofrecen huevos de gallinas libres de jaula y con una dieta libre de antibióticos. Además, en Artisan tienen certificaciones internacionales como AENOR y Certified Humane que avalan estas prácticas de crianza. Los productos Artisan los puedes encontrar en las tiendas de Avinca, en los supermercados y también en las aplicaciones de reparto o de delivery. Así que ya saben, cuando cuidamos lo que comemos, también estamos cuidando a quien más queremos. Gracias Artisan y ustedes sigan disfrutando del episodio. Que podríamos decir que es la labor de parto. Cada contracción, hay liberación de un montón de sustancias que van a generar cambios en la mujer, que estamos hablando de la dilatación, todos los tejidos del canal de parto y cambios en el bebé también, a nivel pulmonar y diferente, que preparan al bebé y preparan a la mamá para el nacimiento. Entonces, fase de dilatación, en términos muy generales, podría ser tan pequeño como 3-4 horas hasta 24 horas, a veces más, a veces menos. Y va a haber alguna mujer que en 1 o 2 horas dilate por completo. Sí. Luego viene el expulsivo en sí. ¿Qué es el expulsivo? El expulsivo es la segunda etapa del trabajo de parto que empieza cuando la dilatación ya es completa. Y básicamente en el expulsivo lo que va a ocurrir es que la cabeza del bebé va a comenzar a descender por la pelvis, por los huesos de la pelvis, hasta que logre la salida por completa. Ahí es cuando la mujer está pujando. Sí, en la parte inicial del pujo, generalmente la cabeza está un poco alta, del expulsivo está un poco alta y el deseo de pujo posiblemente no va a aparecer. Si nosotros hacemos un trabajo de parto de manejo adecuado, deberíamos permitir que la cabeza del bebé baje lo suficiente para que de manera espontánea una mujer quiera pujar. Pero muchísimas veces, por X motivos, incentivamos a las mujeres a que empiecen a pujar antes de tiempo y de verdad que no es fácil, porque si ella no tiene el deseo, el pujo no va a ser eficiente. Y lamentablemente, muchas veces terminamos diciéndole, tú no sabes pujar, Claro. no estás haciéndolo bien. Es que si nosotros dejamos que ocurra de manera espontánea, no hay mujer que no pueda pujar. Todas deberían hacerlo. Entonces, ya sabemos que es la fase de dilatación, es esta fase previa donde se generan las contracciones de la dilatación del cuello uterino. Y ahí viene el expulsivo en sí, que ya es la salida de la cabeza del bebé y la salida del bebé en sí. Una vez que ya nació el bebé y está sobre el pecho de la madre, ojalá. Lo ideal. Lo ideal. Viene la fase de alumbramiento. Mucha gente dice alumbramiento al parto, ¿no? Pero alumbramiento es la salida de la placenta. Exactamente. ¿Cómo defines el alumbramiento y en cuánto tiempo se da después de que nace el bebé? En condiciones definidas arbitrariamente, decimos que la placenta debe, el parto de la placenta o nacimiento o alumbramiento debe ocurrir en un periodo de 30 minutos, ¿no? Si demora más de 30 minutos ya deberíamos intervenir. Pero está demostrado que mientras más rápido ocurra la extracción o expulsión de la placenta, la posibilidad de sangrado postparto es mucho menor. Ahora, acá quería añadir algo más que es bien importante. Cuando hablamos de dilatación, de expulsivo y de alumbramiento, todo eso está gobernado por una conjunción de hormonas y de neurosustancias que van a hacer que todos los procesos fisiológicos ocurran, todos. Para que todo eso funcione perfectamente, una mujer tiene que estar en un ambiente seguro, cálido, de respeto, o sea, todo lo que engloba el parto respetado, y que ella se sienta confiada en el lugar que está. Para muchas mujeres el lugar va a ser su casa, para otras va a ser un hospital con máxima tecnología, para algunas será solamente su pareja y de repente algún profesional de salud de acompañamiento,
para otras será tener un pediatra, un anestesiólogo, 2 ginecólogos, o sea, Claro. eso es lo que hablamos al principio, de acuerdo a la información expectativas. Entonces, pero lo que sabemos es que mientras menos intervención haya y el ambiente sea lo más seguro, todos estos procesos van a ocurrir de manera adecuada, los tiempos más cortos, la expulsión de la placenta más pronta también y más segura, menos riesgo de hemorragia. Pero mientras más intervenimos, y la intervención comienza desde tener una luz muy, muy potente en la sala de dilatación del parto, esta liberación de neurohormonas no va a ser adecuada y los procesos van a comenzar a tener fallas. Falla en el pujo, falla en el nacimiento, falla en la placenta, falla en la contracción del útero y sangrado. O sea, todo puede fallar si es que nosotros intervenimos demasiado y a veces no nos damos cuenta. Y eso ahora que lo vamos a hacemos. hablar de las intervenciones. Pero terminemos de definir, ya vimos qué es la dilatación, ya vimos lo que es el expulsivo, el alumbramiento, y ahora hay un posparto inmediato, Sí. ¿no? Que son más o menos 2 horas. Así es. ¿Sí? ¿Y qué sucede en este posparto inmediato? Que normalmente una mujer se queda en observación un par de horas, a veces Sí. 3, ¿no? Ese periodo de posparto inmediato es un periodo de riesgo para algunas mujeres, no para todas, en la cual el útero podría no contraerse bien y haber un sangrado mayor. Claro. O puede ser que en ese momento aparezca recién una hipertensión arterial, ¿no? O que ocurra alguna alteración de la coagulación o alguna complicación. Entonces, por eso es que siempre ese periodo debe ser manejado en ambientes hospitalarios bajo observación. En donde se espera que haya contracción del útero, ¿no? Que se vaya contrayendo. Sí. Entonces, después de esta fase de dilatación que puede durar tan poquito como 2-3 horas, hasta 24 horas, el expulsivo, que suele ser mucho más corto, depende de cada situación. La fase de alumbramiento, que idealmente se da en más o menos 30 minutos. El posparto inmediato, 2-3 horas. Sí. Y después viene la fase de puerperio, que es ese tiempo en que una mujer se queda en la institución de salud, generalmente. Puede ser 24, 48, 72 horas. ¿Cómo defines tú este periodo de puerperio? Ya, puerperio es todo el periodo que ocurre desde el nacimiento del bebé. ¿No? El alumbramiento está desde ahí. Y puede durar, definido por la medicina, 6 semanas, que son 42 días. Y en todo este periodo van a ocurrir cambios de regresión de los cambios que inicialmente ocurrieron durante el embarazo. Entonces el cuerpo va recuperando un poco el peso, el útero va recuperando el tamaño original, la función del pulmón y del corazón se va recuperando, el nivel de sangre que incrementó en un 50% se va a regularizar. O sea, el cuerpo va a revertir los cambios que ocurrieron. Y este periodo tiene cambios físicos y también cambios emocionales. Claro. Y esos cambios emocionales también van a estar determinados por las condiciones en las cuales ocurre el parto y el posparto. Ahora, médicamente decimos un puerperio de 48 horas, que son los de mayor requerimiento de observación, por eso los tenemos hospitalizadas 2 días o 3 días en el caso de cesárea generalmente, y el resto del puerperio se pasa en casa, ¿no? Claro, y que en el bebé también hay este periodo de 6 a 8 semanas donde hay una maduración del sistema circulatorio, de la termorregulación y de diferentes aspectos que hacen que la respuesta inmune incluso, que hace que un bebé de 2 meses es completamente diferente a un niño de 2-4 semanas, ¿no? Entonces, fisiológicamente en estas 6 semanas la mujer y su hijo sufren cambios que hacen que se vayan adaptando a esta vida postparto o puerperal. Sí. Estas fases entonces, que son básicamente hemos dicho la fase de dilatación, expulsivo, alumbramiento y el puerperio, merecen respeto, merecen una atención, repito, respetuosa de los procesos naturales y que la atención que sea de una manera no invasiva, compasiva, empática. Entonces, vamos a hablar de algunos de estos derechos que son nuestras obligaciones y que de ninguna manera alguien le está haciendo un favor a nadie por hacerlo, ni debemos ser aplaudidos porque lo hacemos, porque estamos cumpliendo un trabajo que debemos hacer. Y voy a mencionarte alguno de estos para que tú lo vayas ampliando. Elegir a la persona que te va a acompañar. Sí. La mirada actual respetuosa a un trabajo de parto es, en primer lugar, poner a la mujer en el centro de la experiencia. Tradicionalmente, nosotros, el sistema de salud, hemos sido el centro y la mujer está a un lado. Ahora no. Respetar es que la mujer esté en el centro. Y como ella está en el centro, ella puede tomar las decisiones informadas. El acompañamiento es importantísimo. Desde hace muchos años hay estudios clínicos que demuestran que cuando una mujer tiene una persona de su confianza a su lado, el trabajo de parto va a progresar de una manera más rápida, va a ser menos necesario utilizar analgésicos e intervenciones y la tasa de parto vaginal aumenta. Y hay un estudio, me acuerdo, hace muchísimos años que
evaluaba cuántas personas de tu confianza están contigo. Una era solamente el esposo, mejoraba todo. 2 era el esposo y la mamá, me seguía mejorando. 3 era el esposo, la mamá y su médico o profesional de salud de confianza. Y ahí todo iba muchísimo mejor. Claro. Pero en un sistema público tradicional, cuando una mujer entra en trabajo de parto a un hospital, no existe ninguno de los 3. No está el esposo, no está la mamá, no está un médico de confianza, está el personal de salud. Por eso No es está que tu obstetra, no está ¿no? El que te ha hecho tu control exactamente. prenatal. Entonces te sientes totalmente abandonada y las cosas no funcionan bien. La parte neurohormonal no se activa y por eso las complicaciones son mayores, ¿no? Elegir la posición. Tú sabes que la posición clásica, y eso lo vemos en todas las culturas, en el Perú, en los huacos y en todas las culturas, en los vestigios que se han encontrado, la posición clásica del parto es una posición vertical, sentada, parada, arrodillada, y la posición horizontal que consideramos la posición, digamos, ideal médica, es una posición relativamente moderna, no tiene más de 300 años. Y que le facilita al médico incluso su Exacto, trabajo. y esa ¿no? posición fue creada únicamente para que todo el sistema de salud haga mejor su trabajo, para poder monitorizar, para poder examinar, para poder tener un suero y que no se mueva, pero de ninguna manera es una posición fisiológica para una mujer. Tú tienes una mujer en trabajo de parto parado caminando versus ella misma echada, y echada la pasa terrible. El dolor es mucho más intenso y la progresión es más lenta. Si ella está en movimiento es mejor. Hay una otra cosa que es importante enfatizar, que cuando hablamos de trabajo de parto es sinónimo de 2 cosas, paciencia y movimiento. Claro. Paciencia de las propias mujeres para que no tengan un parámetro establecido de cuánto va a demorar. Paciencia de nosotros también por el mismo sentido. Y movimiento. Si una mujer está en movimiento, va a poder manejar mejor su dolor y el trabajo de parto va a progresar de una manera más adecuada. Entonces, Claro. respecto del parto, de la posición, el trabajo de parto debería ser en la posición que ella elija y favorecer las verticales, y el parto igual. En la Pero posición. obviamente, además de disfrutar muchísimo mi trabajo como pediatra y como neonatólogo, tengo muchas otras aficiones que me llenan de profunda alegría, como por ejemplo escribir y también comunicar y difundir conocimiento médico para todos ustedes. Quizás muchos de ustedes no saben que he escrito varios libros para padres, libros para abuelitas y libros para niños. Hoy les presento a 2 de ellos. Uno es el libro Guagua, que es un libro muy interesante para los padres primerizos. Te enseña desde que nace tu bebé y los primeros años de vida sobre el desarrollo, el crecimiento, algunos toques sobre nutrición, etc. Y este segundo libro, que es Los secretos de la abuela, son 100 mitos que siempre hemos escuchado a nuestras abuelitas, pero analizados con afecto, analizados con respeto y conciencia. Así que disfruten estos 2 libros que los encuentran en todas las librerías del país, y recuerda que salen con Editorial Planeta. Aprendamos también leyendo. Disfruten la lectura. Chau. Como dijimos al principio, informada, porque capaz te habla de una posición que ella considera la mejor, pero como médico sabes que no es la mejor y hay que informarles, ¿no? Porque Sí, no... ahora hay muy pocas posiciones que podrían ser riesgosas, ¿no? Lo importante, y esa es otra manera de ver este proceso del trabajo de parto, es, aunque suene muy romántico, la idea es que la mujer haga lo que siente más cómodo en ella, ¿no? Como que lo que tu cuerpo te pida. Si te pide estar echada o sentado, caminando, haz eso. Respeto a los tiempos biológicos, que es lo que acabamos de hablar de las fases, ¿no? A veces quieren acortar el tiempo de dilatación utilizando algunos fármacos, a veces quieren apresurar el expulsivo, a veces quieren apresurar el alumbramiento. En algunos casos hay indicaciones clínicas, pero en la mayoría de los casos no. ¿Cómo definirías el respeto a los tiempos biológicos? Si nosotros pudiésemos hacer una evaluación real de las condiciones del trabajo de parto, se sabe que por lo menos el 80% de las mujeres va a tener un trabajo de parto espontáneo sin ningún tipo de intervención. ¿Ok? Pero sin embargo, ¿cómo explicamos que 80% acaba en cesárea o con inducción o con ruptura de membrana, oxitocina? Por lo mismo que tú dices, porque no estamos acostumbrados a respetar tiempos fisiológicos, estamos acostumbrados a manejar parámetros ya establecidos que fue el partograma. Entonces, uno de los primeros cambios es que los partogramas han sido actualizados o simplificados. Y, por ejemplo, en muchos lugares ahora se considera solamente medir la rapidez de la dilatación cuando una mujer está por encima de 6 centímetros. Antes no, antes medíamos desde que estaba en 1 o 2. Y como no se cumplía lo que nos habían enseñado, comenzamos a intervenir con medicamentos, con ruptura de membranas. Ahora no, ahora podemos, si la mujer está bien, su bebé está bien, podemos esperar hasta que llegue 6 de la sesión, y si a partir de 6 no dilata a una velocidad establecida, recién deberíamos intervenir. Se habla que hasta más o menos el 15% de los nacimientos necesitarían una cesárea. Significa que el porcentaje de que algo falle no es nada despreciable, ¿no? Estamos hablando de 10 a 15% de los nacimientos podrían tener un grado de complicación. Entonces,
la cesárea también es una manera de parto respetado cuando Totalmente. está bien indicada. Y ahora vamos a hablar de las condiciones que debería tener una cesárea para cumplir las normas del respeto. Pero te sigo haciendo las preguntas tipo ping-pong sobre los derechos, ¿no? Ya hablamos de ser informados sobre las intervenciones, pero algo que lo hemos vivido ambos en nuestra etapa de hospital es todo lo que tiene que ver con la docencia y con la investigación. Yo recuerdo yo trabajé 20 años en un hospital público y he llegado a contar 24 personas en una labor de parto y le he preguntado a las 24 personas el nombre de la mujer que iba a dar a luz y ninguno lo sabía. Y los hacía salir y al final me quedaba solo. Entonces, es triste y es terrible y es una agresión también que una mujer que está viviendo el mejor o el día más importante de su vida esté rodeada de personas que no tienen la más mínima idea de quién es y que no están con el mismo sentimiento de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces el respeto a decidir no ser parte de la docencia y no ser parte de la investigación. No, y hay varios respetos que me olvidé mencionar. Respeto a la privacidad, respeto a la intimidad, respeto a decir, como has dicho, quién me va a atender. Incluso está normado en el Perú que todos los pacientes tienen derecho a rechazar que lo atienda una persona que no es un profesional especializado, ¿no? O sea, por ejemplo, un médico en entrenamiento, un residente, una persona podría rechazar. Yo quiero que me atienda el especialista. Y puede rechazar que sea un estudiante de medicina o un interno de medicina, pero esos derechos no se conocen, no se cumplen. Y también tenemos un problema logístico que no hay suficientes profesionales de salud ya especializados para a veces dar atención. Pero sí es cierto, porque si el escenario que tú dices, yo lo he vivido hace muy poco, cuando estuve igualmente en un hospital público, y pregunté por qué no entra el papá, Ujú. ¿no? Y la respuesta fue bien curiosa porque me hizo, es que mira, ya entra dos internos, dos externos, entra la obstetriz, entra el residente uno, residente dos, ¿verdad? Ya no hay espacio para el papá. Y yo le dije, Claro. claro, o sea, pero ¿qué hacen todas esas personas ahí que la mamá no necesita y el papá que es el necesario? Entonces se quedó un poco pensando y dijo, bueno, no, sí tienes razón, ¿no? Y eso es lo que pasa, la docencia tiene que ser respetuosa y a la mujer o al hombre o a cualquier persona hay que preguntarle si puede ingresar un estudiante de medicina a observar o un residente o si puede participar. Y mucha gente va a decir, sí, no tengo ningún Sí, problema. sí, mucha gente va a decir que Como que sí. hay gente que decir, yo prefiero que no. Pero como tú dices también, el parto es un momento tan especial en la vida de una mujer, sea cesárea, sea Ujú. vaginal, que a mí me pasó alguna vez, ¿no? Que incluso en la clínica, en práctica privada, preguntan, ¿no? ¿Y quién es esa persona, no? O sea, ¿por qué hay una persona además que yo no conozco, ¿no? ¿Qué hace? O sea, ¿por qué está acá en este momento, no? Y a veces de verdad que si tú pones a pensar, la verdadera utilidad de esa persona no existe, sino que es parte del sistema, es como se ha elaborado, ¿no? Claro. Yo tengo mi súbdito 1, mi súbdito 2 que me van a ayudar, pero posiblemente no se requiera a nadie en No este se momento, requiere. ¿no? Igual que el neonatólogo, estamos ahí por si algo sale Mm. mal, pero generalmente nada sale mal y uno debe estar a cierta distancia. Yo siempre estoy a cierta distancia y si no me necesitan, no intervengo. Sí, una distancia Porque respetuosa, sí, ¿verdad? es más, al quirófano, si es una cesárea, entro cuando ya empezó la cirugía, estoy afuera esperando y veo si todo está bien. Obviamente me presento Mm, antes, mm. ¿no? Pero la idea es disminuir el número de De personas que personas, están sí. participando. Como que también lo has vivido y alguna vez una mujer te dice, ¿y dónde está el pediatra? ¿No? Porque Claro, tiene la claro. ansiedad, la necesidad de que esté el Sí, pediatra. Y eso, regresamos al punto inicial, información, ¿no? sí. Explicarle, conocer qué desea y en función a sus deseos, hacer que el sistema funcione. Entonces, justo lo que hablabas, ¿no? El derecho a tener una cantidad de personal sanitario mínimo indispensable, ¿no? Lo mínimo. ¿Cuál sería ese mínimo en un parto institucional? Yo tengo un amigo que trabaja en España y me pareció curioso porque en las cesáreas entra solamente él, su ayudante, este anestesiólogo, alguien que les circula un poco en la cesárea y la enfermera de pediatría, ¿no? Nadie más. Claro. ¿No? Entonces, el pediatra está al llamado en el caso, y eso que es una cesárea, bueno, programadas, sin complicaciones, está al llamado por si es una enfermera capacitada para manejar una reanimación si fuese necesario. ¿Qué es lo Pero necesario? quizás debería estar cerca. Yo sé, Sí, totalmente ¿no? de acuerdo, ¿no? Pero, ¿qué es lo necesario? Si un embarazo no tiene riesgo, o tiene, perdón, bajo riesgo, el no riesgo no existe, tiene bajo riesgo, está a término, con un bebé de peso adecuado, el trabajo de parto ocurre sin ninguna alteración, entonces sería necesario la persona que atiende, ¿ok? Alguien que ayuda y posiblemente
una persona de neonatología pediatría, que puede ser un enfermero especializado o el pediatra, ¿no? Ujú. Y lo hemos vivido también y muchas veces, como tú dices, nace el bebé, va al pecho de la mamá y el pediatra solamente observa. No tiene que hacer Así absolutamente es. nada. Sí, generalmente no tienes que No tiene hacer que hacer nada, nada. solamente observar. Y me acuerdo una vez cuando comenzamos a hacer estos cambios, un pediatra se molestó una vez que fui a capacitar fuera de Lima y cuando le explico lo que hay que hacer, y se molestó y dijo, oye, entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿No? ¿Para qué estoy acá? No, o sea, no hago nada. Entonces le dije, bueno, sí, pues no tienes nada que hacer, solamente observa y si todo está bien, no tienes que hacer absolutamente nada. La presencia de un profesional es cuando realmente es indispensable. Pero precisamente acá el pediatra quiere estar haciendo algo, ¿no? Porque así nos Claro, enseñaron, nos claro, yo educaron. veo al pediatra, al neonatólogo como un guardaespaldas. Ojalá no lo necesites nunca, ¿no? Exactamente. Pero ahí tiene que estar a prudente distancia y te defenderá cuando lo necesites. Y si nunca lo necesitaste, qué bueno, ¿no? Pero también te da la tranquilidad y a la mujer le da tranquilidad saber que hay un profesional en neonatología que si pasa algo va a ayudar a tu hijo, Por ¿no? supuesto. Pero si Como no que en pasa una nada. situación que también lo hemos vivido, una cesárea, un bebé prematuro, con alguna condición, incluso tienes que tener dos pediatras capacitados ante la posibilidad de tener que hacer procedimientos en ese momento, Claro, ¿no? claro, claro. Luego, y aquí sí hay que agregar algo que también escapa de tus manos, que es el derecho al acceso continuo a su bebé, ¿no? No solamente si pasa a una unidad neonatal, que eso ya es otro tema que lo hemos conversado con Diego Briceño y Claudia Zapata cuando hemos hecho un episodio sobre bebés prematuros. Eso es importantísimo, pero también cuando el bebé nace bien, a veces nace y se lo llevan. Y antiguamente esa era la conducta, ¿no? Nacía y Así se lo es. llevaban y se lo regresaban a la mamá 4 o 5 horas después y muchas veces le habían dado una fórmula, ¿no? Entonces actualmente, y eso lo hemos trabajado bastantes años, el contacto piel a piel en el parto vaginal, pero también en la cesárea, Así ¿no? es. Eso desde hace, bueno, contigo hace unos 11 años que pasábamos al bebé debajo de los campos y se Mm. respetaba también y se sigue respetando el contacto piel a piel. ¿Desde cuándo se comienza a trabajar el contacto piel a piel? Porque yo recuerdo estar en Granada, en España, en un congreso de neonatología en el año 2006 y se hablaba de esto novedoso de hacer contacto piel a piel en las cesáreas, en tal lugar se está haciendo aquí. Y era algo como, uy, qué bien que lo hagan aquí por allá hace 20 años. Pero ahora es algo que se hace, se debe hacer, se puede hacer, pero hay mucha resistencia también. Definitivamente. En parto vaginal sabemos que Eso sí. hace mucho tiempo, y hay un doctor francés, doctor Michel Odent, que es el que Ujú. describió la primera hora de oro, ¿no? Donde el Claro. bebé tiene que estar en contacto con su mamá, recibir el microbioma, que son las bacterias de su piel, y si no así por vía vaginal también recibió las bacterias que están en el tracto genital. Pero el contacto es importantísimo y que inicie la lactancia en la primera hora. Eso va a tener un montón de beneficios que después conversaremos. Ujú. En cesárea, no sé si a eso, el primer reporte formal que existe es del año 2008 en Inglaterra. Acá en el Perú comenzamos en el año 2010 y hubo mucha resistencia igualmente, ¿no? Mucha crítica de Claro. los mismos médicos de ¿por qué haces eso? ¿No? ¿De qué Ujú. sirve? Cuando no entendían todos los beneficios del contacto precoz. Si tú haces un escenario de un 15% de cesáreas, tú dices, ok, el 85% de mujeres de parto vaginal, su bebé se beneficia del contacto precoz. Pero si tú haces un escenario de 80% de cesáreas y solamente haces contacto precoz a lo de parto vaginal, es increíble cómo a la mayoría de los niños no se les da la ventaja de estar con sus madres en el contacto piel a piel y el inicio temprano de la lactancia. Por eso es que cuando comenzamos a hacer los cambios a la cesárea natural en el año 2010, eso, el interés inicial fue favorecer a las mujeres que iban a cesárea, pero ahora yo lo veo como una necesidad porque la mayoría de los partos son por cesárea. Entonces, todos los niños deberían tener contacto con su mamá y hacer una cesárea natural debería ser, digamos, el estándar en este Ujú. momento, que todos los niños hagan contacto en sala de operaciones y de ser posible que inicien la lactancia en sala de operaciones o en recuperación, Claro, y ¿no? que obviamente no se, habrá circunstancias en las que no se pueda porque el bebé nació mal Mm. o porque la mamá está mal, pero eso es más Que del son, 90, que más del son, 90% de los casos así es. se va a poder hacer y se debe hacer. Yo lo disfruto mucho, eso lo aprendí de ti, ¿no? Y el papá está asustado porque es una cesárea, está Mm. con ropa estéril y todos están con el celular filmando el momento. Yo disfruto mucho sacarme los guantes, quitarle, pedirle su celular Y tú y filmando al meterlo papá. ahí al trío para que estén Mm. juntos, que se quiten las mascarillas y yo les tomo todas las fotos que quieran, ¿no? Y después se encuentra en su celular que tenía un montón de información que Sí. no la sabía. Es muy bonito eso. Hablando entonces de este respeto al nacimiento, este respeto al parto,
es importante también hablar de la capacitación del personal, porque yo puedo decir, hay que respetar el parto, pero los médicos, las enfermeras, las obstetras, las técnicas de enfermería van a decir, ay, ¿en qué consiste? Ah, yo no sabía que se podía, yo no sabía que se debía. Entonces, este entrenamiento se les debe dar y debe ser continuo y evaluado también, ¿no? Porque a veces dicen, ah, sí, lo voy a hacer, y 6 meses después, si no hay un reforzamiento, esto se va perdiendo, Sí, ¿no? ¿Cómo harías tú la verificación de estas prácticas, ¿no? sí. En primer lugar, en la manera que nos educaron, hicimos la especialidad y aprendimos a trabajar, nadie considera que su manejo es no respetuoso, ¿no? Entonces, nuestra normalización es que lo que hacemos es lo correcto. Pero cuando hablamos con las mujeres o miramos desde afuera, nos damos cuenta de que no, de lo que nosotros consideramos como estándar y normal, para ellas no es una buena experiencia, ¿no? Que no estén con su bebé, Claro. que se le hagan muchos tactos vaginales en el trabajo de parto, que se le pongan sueros o medicamentos sin consultarle, simplemente por el protocolo y hacerlo así. Entonces, todo eso de ahí hace que la experiencia sea inadecuada y que las mujeres consideren que el trato no fue respetuoso, pero nosotros no lo consideramos así. Entonces, número uno es volver a educar desde la universidad, pero las que ya están en trabajo activo en ese momento, volver a educar qué implica respetar un trabajo de parto, ¿no? Una vez más, dar información y saber qué es lo que desea una mujer o no. Por ejemplo, en muchos lugares como protocolo, entra una mujer en trabajo de parto y le ponen un suero, protocolo, una vía. Claro, ¿Por qué? por si acaso. Por si acaso. De repente requiere algo. Ok, perfecto. Entonces, podemos diferir el momento de la colocación al momento de mayor riesgo, que ya puede ser el parto, ¿ok? O si comienza a ocurrir alguna intercurrencia, digamos que la presión comienza a elevar, la presión arterial, pasa algo, ya, ok, colocamos una vía en ese momento, ¿no? Pero no de estándar, porque colocar un suero a una mujer realmente ya la inhabilita de poder tener una movilización Claro. fácil, ¿no? O incluso les puede producir mucho dolor. Y además recordar que el nacimiento del parto no es una enfermedad. No es enfermedad, es algo O sea, fisiológico. puedes estar en un hospital, pero no porque estés mal. Estás viviendo un momento muy natural y biológico de tu vida. Exactamente, eso es importante. El primer concepto es que es algo fisiológico. Y no decir paciente. No decir paciente, ¿no? Es Claro. una mujer que está en trabajo de parto. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que las personas, eso que aprendieron, borrar el disco y volver a enseñar y volver a aprender, como empezar de cero, ¿no? Sobre todo trabajar con los jóvenes, que aprendan eso desde la facultad y también a nivel de sociedad, porque muchas personas, muchas mujeres, muchas familias, para ellos esa no es la verdad es otra. Y ya están formadas así, ¿no? Que eso es lo que esperan y hasta pueden decir, qué linda experiencia. Exactamente. Y ha habido hasta una agresión que Sí. no la han sentido así porque esa era su normalidad. Exactamente, ¿no? exactamente. Y así como es importante tener el personal preparado, hay que contar con condiciones adecuadas en esta institución donde se va a atender el parto. Por ejemplo, en lo que se refiere a la estructura, ¿no? Porque si vamos a los hospitales públicos no siempre hay espacios adecuados para hacer un parto respetuoso. Los espacios, los equipos, el mobiliario, que no van a condicionar esa privacidad que tú decías, ese silencio, la temperatura adecuada. Incluso si la mujer quiere música, determinado tipo de música, y le van a decir, no, no hay. O ya está la música previamente, un reggaetón o una salsa, porque al personal le gusta. Eso lo hemos vivido en los hospitales, Sí, sí. hasta en los quirófanos. No, ya da vergüenza recordarlo a veces. Sí. Entonces, ¿qué hacer con estas estructuras, este mobiliario que ya va más allá de lo que uno quiere, sino ya está económico y es el reflejo de un país, ¿no? Mira, cuando yo he trabajado en el hospital donde me formé y visitaba los centros periféricos que nos referían pacientes, de verdad que, Gustavo, si tú miras objetivamente, con pocos cambios tú puedes hacer que un ambiente que tenga poco mobiliario, una estructura no adecuada, se convierta en algo cálido. Porque al final lo que una mujer necesita en el trabajo de parto es sentir eso, la calidez del lugar. Puede ser que el color de la pintura no sea el más adecuado, que el piso no sea el más adecuado, que el mobiliario no, pero si ella siente que hay calidez, que la atienden con empatía, con compasión, buscando su bienestar, Te olvidas del color. todo se puede convertir, ¿no? Por ejemplo, te decía, movimiento, le pones, o sea, que hay una silla, no importa la marca ni el material, que sea un lugar donde pueda sentarse, algo con que abrigarse cuando está caminando, ¿no? Porque estamos hablando de ambientes hospitalarios donde no tenemos aire acondicionado ni calefacción. Ofrecerle algo de beber, que es simplemente agua, ¿no? Una bolsa de agua caliente,
todo eso te cambia durante la experiencia. ¿Se puede comer en la labor de parto? Por supuesto. Si no, ¿dónde sale la energía? Claro, y tú dices el por si acaso. ¿Por qué generalmente no se les da de comer por si acaso va a una cesárea? Claro, pero estás sacrificando. Una mujer en trabajo de parto sin riesgo, ella tiene por lo menos un 90% de posibilidad de acabar en parto vaginal. O sea, ella sí tiene, ¿no? Cuando hablamos de 15%, estamos considerando pacientes con bebés que están sentados, atravesados, cesáreas anteriores, o sea, con una complicación. Pero si una mujer con un brazo terminó el trabajo de parto, debería tener por encima del 90% de posibilidades de acabar en parto vaginal. Entonces tú dices energía y líquido. Tradicionalmente se coloca un suero para hidratar. Para hidratar, pero podría tomarlo. Puedes tomarlo. Es más, la sed es el mejor parámetro para que tú te hidrates en la medida que tú necesitas. Porque muchas veces cuando colocamos el suero y les ponemos que no puedan ingerir nada, la estamos deshidratando porque lo que yo le calculé de infusión de suero es menor a lo que requiere ella en su trabajo de parto. Claro, claro. Entonces, hay que respetar. Y el respeto que hemos dicho, respeto a la posición informada que desea la mujer. Pero aquí entramos a algo que todos lo hemos visto, no solamente en las prácticas hospitalarias, sino en las clínicas, que son el tacto vaginal, repetidas veces, sobre todo si hay docencia, el uso de oxitocina, la epidural y la sonda vesical, ¿no? Entonces, primero hablemos de la analgesia, ¿no? El dolor de parto. Hay que respetar si una mujer no quiere epidural y hay que respetar si una mujer quiere epidural, ¿no? ¿Cómo ves tú esto en tus atenciones? ¿Trabajas con analgesia? Sí. Hay muchísima información, estudios científicos, y en primer lugar, una mujer del año 2025 no es la misma que en el año 1950, cuando el doctor Friedman hizo sus partogramas y sus curvas. Claro. Ahora se sabe que el trabajo de parto puede avanzar un poco más lento y la experiencia de dolor, la percepción del dolor, ahora es diferente porque las chicas no se someten a experiencias de dolor, nadie se fractura un hueso, se cae, no tienen dolor menstrual y las medicamos. Entonces, antes la experiencia de dolor era diferente y la tolerancia al dolor era diferente. Mayor rudeza también. Exacto. Entonces, no podemos esperar que el comportamiento sea igual. Así es. Entonces, si hay mujeres que desean hacer un parto totalmente fisiológico, es decir, sin ningún tipo de intervención, dejando que sus hormonas funcionen, maravilloso. Y si en el camino ella se da cuenta de que no, esto es más fuerte de lo que yo esperaba, o creo que no voy a poder con esto, y de solicitar analgesia, se le puede dar. La analgesia epidural es muy segura. En muchos lugares, incluso cuando se define parto normal o natural, se involucra el concepto de que el usar analgesia epidural no desvirtúa que siga siendo un parto normal, como única intervención, ¿no? Y una analgesia epidural bien manejada debería permitir que la mujer pueda seguir caminando, que el trabajo de parto avance de manera adecuada sin tener que hacer otras intervenciones adicionales, ¿no? Cuando colocamos la analgesia epidural, que puede ser en cualquier dilatación del cuello uterino, no hay un parámetro. Cuando yo me entrenaba y en los por lo menos 15 años posteriores, siempre se utilizaba que si no estaba en 5 de dilatación no se podía poner epidural. Eso es falso de hace por lo menos 25 años. Se puede poner en cualquier momento. Simplemente el único criterio es que la mujer diga, esto no me gusta, me duele mucho, ya no aguanto, se la coloca. Y sí es cierto que cuando recién colocamos la epidural puede haber una disminución de la frecuencia e intensidad de las contracciones. Generalmente estamos tentados a inmediatamente colocar oxitocina, pero no, esa disminución es transitoria. 30, 40 minutos máximo y después se recupera el trabajo de parto. Entonces, por eso decía paciencia, tenemos la paciencia de esperar eso, el trabajo de parto se va a recuperar sin intervenir. Y obviamente, si mi entorno es un entorno cálido, donde recibo mensajes positivos, nadie me asusta, las neurohormonas se van a activar. Pero si me están diciendo, si no dilatas vas a hacer esto, si tú no haces esto, la mujer entra en susto, en pánico, en desconfianza, y eso va a impedir que las neurohormonas vuelvan a funcionar y que el trabajo de parto recupere su estabilidad, ¿no? Sobre la sonda vesical, ¿se pone el 100% de las cesáreas? No. No, te digo. Las cesáreas, sí. Las cesáreas, ¿no? Por lo menos lo que observamos. Y en el parto vaginal, no necesariamente. Cuéntame en ambos escenarios. Sí. Primero, ¿toda cesárea necesita una sonda? Sí. Sí. A ver, si es una cesárea programada, puedes hacer que la mujer orine antes de entrar a la sala de operaciones. Yo estoy programada a las 8, a 7:30 va al baño, orina y entra con la vejiga vacía. Si es una cesárea que no va a tener ninguna complicación, estás acabando en 1 hora máximo, la vejiga no se llenó tanto y no habría ningún problema. Pero nunca sabemos qué va a pasar en una cesárea. Muchas veces se demora, complica, entra la anestesia. ¿Y por qué se pone la sonda? Porque la vejiga, cuando está llena,
ocupa la parte anterior de la pelvis y me dificulta poder hacer una incisión y una Uterina. cirugía cómoda, exactamente. Claro. Y la posibilidad de lesionar la vejiga es bastante alta. Entonces, por eso ponemos una sonda para tener la vejiga Entonces, en vacía. una cesárea es una indicación bastante común y adecuada. Y no debe ser discutible. Y no es discutible. Y en un parto vaginal. En un parto vaginal, si una mujer está en movimiento y puede orinar de manera frecuente, Espontánea y no hay ningún frecuente. problema. Cuando la estemos echadas, y eso lo puede experimentar cualquier persona, si está echada, Es más difícil. es muy difícil orinar. Pero si está parada, puede ir al baño a orinar, no hay ningún problema. Claro. Solamente en el caso que tampoco ya no es tan frecuente, que se tenga que utilizar un instrumento para ayudar al parto, por ejemplo, un vacuum o ventosa, sí es bueno tener la vejiga vacía para hacer el procedimiento más fácil. En ese caso, sí se puede poner una sonda para evacuar la vejiga antes de hacer el parto instrumentado. Acá hay una pregunta un poco álgida, ¿no? Que es el parto instrumentado. El forceps y el vacuum, ¿no? Los neonatólogos le tenemos bastante temor, Sí. ¿no? Y a veces hasta resistencia porque vemos complicaciones. Sí. Es cierto que un parto instrumentado en manos profesionales y experimentadas es seguro. Y cuando no lo es, no es seguro. Y generalmente aumenta la incidencia del parto instrumentado cuando se están formando los profesionales, ¿no? Lo vemos mucho en los hospitales porque hay docencia. Y ahí vemos complicaciones. Yo he visto parto instrumentado en tus manos, que es súper bueno porque se nota que hay experiencia. ¿Cuál es tu opinión al respecto del vacuum y del forceps? Un número uno, para que una persona, como tú has dicho, pueda colocar nuestros instrumentos, tiene que tener experiencia y tiene que ser formado. Y ya en el Perú, prácticamente en ningún hospital se enseña a poner ni vacuum ni forceps. O sea, forceps ya cero y vacuum en muy pocos No debería hospitales. usarse un forceps. No es que no debería usarse, lo que pasa es que se le agarró demasiado miedo y como cada vez había menos gente experimentada, entonces se dejó de usar. ¿Okay? Y fue reemplazado por la cesárea, además, ¿no? Entonces se va perdiendo la... Entonces, ¿qué pasa en Europa y Norteamérica en ese momento? Que toda la enseñanza está dirigida a que los médicos sigan aprendiendo vacuum y forceps, porque son dos instrumentos bien utilizados. Ahora tenemos indicaciones muy claras cuándo colocar y cuándo no. Van a evitar una cesárea, que es una complicación, y van a hacer que un parto vaginal sea seguro, porque el escenario de utilizar un forceps o un vacuum es cuando justamente el trabajo de parto está en la etapa final, el expulsivo, o sea, el bebé con la cabeza ahí que no sale. Convertir eso a una cesárea en ese momento es más riesgosa para el bebé y para la mamá que instrumentar el parto. Claro. ¿Ok? Pero incluso en ese caso, como te digo, uno tiene que ser muy experimentado para saber este parto sí lo puedo instrumentar o este no. Además es un recurso de emergencia de último momento. Exactamente. Donde ir hasta el quirófano aumenta el riesgo que solucionarlo con esto. Y además, yo recuerdo en los 90s, primero definamos qué es un vacuum y un forceps, porque hay muchas mujeres en su primera gestación que nos están escuchando y no saben lo que es el vacuum, que viene de vacío, ¿no? Que es como una campanita que en los 90s era de metal. Sí. Terrible. Y parecía algo medieval. Ahora son de silicona y que se le pone en la cabecita que está asomándose con presión negativa como una ventosa y jalan al bebé. Sí. ¿No? En la parte final del trabajo de parto, si esta es la parte baja de la columna, que es el sacro, tiene una curvatura, la cabeza del bebé está descendido y tiene que hacer una extensión, o sea, levantarla para pasar esa curva. Generalmente en esa parte es cuando no ocurre este procedimiento, que esa parte del proceso, porque eso depende de que haya buenas contracciones y que la mamá haga un buen pujo. Pero por agotamiento, por cansancio, por temor, de repente no ocurre eso. Y lo que hacemos al colocar sobre todo el vacuum, también el forceps, te voy a explicar en un momento, es nos pegamos en la parte alta de la cabecita, exactamente, que se llama occipucio, y lo que buscamos no es jalar al bebé, sino hacer que haga la extensión. Dirigirle el movimiento. Exactamente. ¿No? Cuando tú colocas un vacuum, es alguien que está en una posición y al momento que la mujer va pujando, lo que hacemos es ir levantando, o sea, que el bebé haga este movimiento. O sea, el bebé sale así. Exactamente. Y tú le ayudas a hacer ese movimiento. Este movimiento. No es jalarlo todo. No es jalarlo. Le haces ese movimiento, ya lo sueltas y el niño ya sale. Y por eso, para colocar un vacuum, la mujer tiene que pujar. Claro. Si no puja, el bebé no va a nacer, porque yo no lo puedo jalar. Claro. ¿No? Sino que durante el pujo yo ayudo a que la cabeza se levante o extienda para que pueda pasar fisiológicamente por la pelvis. Es seguro, es muy seguro, muy seguro, bien colocado, bien indicado, y la indicación implica qué tan descendida está la cabeza del bebé,
¿ok? Qué tan bien colocado está en la posición correcta y qué tan factible que se baje. Hay una maniobra muy sencilla que, bueno, es que Son técnicas, ya, ¿no? claro, que si yo creo que el bebé va a salir o no, simplemente presiono el fondo de la barriguita de la mamá y si la cabeza del bebé desciende es porque es una cabecita que va a pasar. Pero si yo presiono y no desciende, esa cabeza está, nos decimos, impactada, está atracada. O sea, haga lo que haga, Se va a complicar. se va a complicar. Entonces, en ese Claro. caso es cuando dices, no, lo mejor es ir a una cesárea. Claro, yo lo que he visto a lo largo de todos los años que trabajo como neonatólogo, desde el 9, 8 más o Ujú. menos, que la experiencia es vital en la obstetricia, ¿no? Así es. Tú puedes ser estudioso, puedes ser un gran alumno, pero un obstetra con 20 años, 25, 30 años de experiencia, ya las pasó todas, ¿no? Y eso, Hace la diferencia. Y el forceps, para el explicarte, forceps, sí. El forceps son dos palas o paletas de metal, que es curioso como mucha gente piensa que le están aplastando la cabeza al bebé, pero lo que hace el forceps es se engancha de estos huesos que son los malares y la unión de las dos ramas es acá arriba, por fuera. Entonces, más que aplastar la cabeza, si uno coloca bien el forceps cuando está realmente indicado, eso hace más bien como una protección de la cabeza, del cráneo del bebé, ¿no? Puede hacer como un casco un de esa casco de forma. protección. Exactamente. Pero sí, al presionarse de acá va a quedar una marquita de Claro, acá presión vienen las lesiones, inicialmente. las he visto Entonces, bastante. ahí sí, poner el vacuum requiere experiencia, poner el forceps requiere 10 veces más Más experiencia. experiencia. Porque un forceps mal colocado o un vacuum mal colocado puede ser no solamente peligroso, puede ser muy dañino. Sí, lo he visto, es tremendo. Y cada vez hay menos gente que coloca Sí, forceps, y hay ¿no? gente que no tiene experiencia, o Sí. sea, y nunca lo hizo ni lo hará Y tampoco. tampoco nunca lo vio. Nunca lo vio. Sí. Claro, yo lo veía en los 90, a inicios de este siglo. Realmente lo veo. Hace varios años que no lo veo, Mm. o a veces solamente ponen una de De las ramas. de las ramas para dirigir. Sí. Entonces tenemos forceps vacuum y algo que también se usaba bastante, cada vez menos, espero que menos, que es, tiene un nombrecito que se llama la maniobra de Christeller, que es que alguien se para en una silla, pone las manos sobre la barriga de la mamá y le empuja como para que el bebé salga. ¿Qué opinas de esa maniobra? Ya, ahí voy a regresar a una cosa que comentamos hace un momento. Si uno respeta el trabajo de parto y permite que una mujer puje cuando realmente quiere pujar, cuando la cabeza del bebé bajó lo suficiente para que active ese pujo, el parto va a ocurrir 95% de las veces sin ninguna intervención. ¿Ok? El problema es que, sobre todo en la parte hospitalaria, por logística, pasamos una mujer a la sala de partos y yo siempre les digo, y el reloj de arena se activa, porque ya tengo un tiempo limitado. No me puedo quedar ahí esperando 4 o 5 horas a que ella quiera pujar. Y generalmente la pasamos cuando creemos médicamente que es el mejor momento. Entonces, una vez que le hemos pasado, lo obligamos a pujar. Pero si no tiene ganas, el pujo no va a ser eficiente. Y ahí terminamos aplastando la barriga, haciendo un montón de cosas que no es necesario. En un ambiente, como en clínica, generalmente, o alguno que otro hospital o servicio de salud, si la mujer no tiene ese traslado a otro ambiente físico y simplemente va a parir donde está, no tenemos que hacer nada, simplemente esperar a que ella quiera pujar. Si ella quiere pujar, como te digo, es casi imposible que tengamos que hacer algún tipo de maniobra. Alguna vez sí, por la epidural, tiene ganas de pujar, pero no es tan eficiente, ayudamos un poquito con una presión muy suave, pero la maniobra de Christeller está proscrita, porque estás empujando con tu fuerza a un bebé y no permitiendo que hagan procesos fisiológicos. Y eso es muy dañino para la mamá, es muy dañino para el bebé y realmente las complicaciones pueden ser muy severas, ¿no? Claro, sí, y hace muchísimos años que está proscrita. Está proscrito, ¿no? sí. Bien, entonces, el parto respetado es respetar los tiempos, es respetar la decisión informada de la mujer que va a tener a su bebé, acondicionar los ambientes donde se dan los nacimientos, entrenar al personal, pero también hay que conocer que este parto respetado tiene múltiples beneficios, ¿no? Porque uno dice, ya, bueno, ¿por qué lo haces? Sí, por respeto, pero ¿qué se logra? Entonces hay beneficios para la mujer, beneficios para el bebé, beneficios para la familia, para el sistema de salud, incluso si hablamos específicamente de los beneficios sobre la mujer, ¿cuáles te atreverías a decir? Ya, si hablamos específicamente del momento del parto, claramente cuando una mujer ha tenido un parto respetado, su experiencia de parto es positiva, es mejor, y esto va a hacer que tenga menos posibilidad de depresión postparto, menos posibilidad de que haga algo que conocemos como estrés postraumático, cuando una mujer siente que su parto fue muy violentado de cualquier manera, incluso con un cristiano. Muchas veces ellas sienten que su condición de vida estuvo en riesgo,
¿no? Ven la posibilidad incluso de que algo malo pasara. Y eso les crea una condición de estrés que la conocemos, que va a impedir que pueda dormir adecuadamente, que esté con mucha ansiedad, preocupada, que no pueda relacionarse con su bebé. Entonces, un parto respetado, menos estrés postraumático, menos depresión y ansiedad postparto, una mejor vinculación con su bebé, va a tener también Mejor lactancia también. mejor lactancia y en general su visión hacia la vida va a ser mejor en vista a un probable siguiente embarazo, ¿no? Si la experiencia va a ser buena, entonces va a buscar otro siguiente embarazo eh, con mucha comodidad, ¿no? Con mucha alegría de que la experiencia también debe ser buena, ¿no? Claro, ni qué decir los beneficios para el bebé en lo que se refiere a la termorregulación, la regulación de la temperatura del bebé, porque sale, va al pecho de su madre, sigue sintiendo esta La mejor calefacción incubadora es el pecho de la mamá, al ¿no es pecho de la cierto? mamá, el establecimiento de su microbiota intestinal a través del contacto, ya sea del canal vaginal, el contacto de la piel, mejor lactancia, mejor va a comer el calostro inicial desde ese primer momento, la calma de todo el estrés que significa nacer, del estrés de salir del útero. Entonces, ni qué decir todos los beneficios para el bebé y para la familia también, ¿no? Así como está estructurada la familia, va a tener muchos beneficios también, ¿no? Pero, ¿cómo definirías tú estos beneficios para el sistema de salud? Los costos por necesidad de atención neonatal, psicológica y psiquiátrica y obstétrica posterior son menores. Así es. Porque si ocurre todo lo que tú mencionas, un bebé que hace una buena microbiota, una lactancia adecuada desde muy temprano, su posibilidad de enfermedad es mucho menor, Ah, la ¿no? sobrevida de los niños mejora, o sea, menor mortalidad infantil al mes Exactamente. y al año. Estudios grandes que se han hecho en el mundo, ¿no? Igual con las mujeres, hay menor morbi-mortalidad a largo plazo. Y la otra cosa que sabemos es que en general la sobrevida con buena calidad de vida de estas mujeres, ¿no? Es mucho mejor, igual de los niños, ¿no? Ujú. Los niños que no recibieron el contacto precoz, una lactancia adecuada inicialmente, su morbilidad en la adultez es mucho mayor, no van a ser problemas de obesidad o de dislipidemia o de diabetes, hipertensión, en una proporción mayor a aquellos niños que sí pudieron tener un parto más respetado, ¿no? Entonces, no hay duda de que el parto y el nacimiento debe ser respetado, debe ser compasivo, debe haber empatía, pero eso también tiene que estar legislado, ¿no? Porque si yo hablo de respeto, en nuestra Constitución se habla de muchos tipos de respeto, pero no hay nada todavía, no hay una ley en el Perú que diga que se debe respetar. Entonces, tenemos un proyecto de ley que es el proyecto de ley número 8260, raya en diagonal 2023-C3. Sigue en comisiones, todavía no se ha firmado ninguna ley Sí. al respecto, pero en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, se firmó en el 2020 la ley 15.188 de la Ley Nacional de Parto Respetado. ¿Qué nos falta en el Perú? Mira, en primer lugar, una ley sí es necesaria porque hay cosas que tienen que estar establecidas y normadas en en un solo documento. ¿Qué nos falta? Yo creo que consensuar a nivel de diferentes actores qué es lo que se tiene que hacer, no lo que beneficia o perjudica a un grupo u otro, sino qué es lo que se tiene que hacer. Y como médicos sabemos que la evidencia científica, que es los estudios que se han realizado, los estudios clínicos, demuestran los beneficios. O sea, en esa parte no debería haber ninguna duda. Yo creo que interés, consenso, que algunas organizaciones empujen más a que esto salga. Ahora, en el Perú ya existen normas que favorecen mucho de lo que es un parto respetado. El Ministerio de Salud tiene una norma de hace muchísimos años de los derechos de las personas. Ahí está el derecho de la autonomía, o sea que yo debo decidir qué tipo de atención quiero o no, derecho a la privacidad, a la intimidad, a quién me va a atender. Tengo muchos derechos, a negarme a recibir un tratamiento también. Y también existe una norma técnica del parto vertical, creo que tiene por lo menos 15 años, también se habla de favorecer las posiciones verticales para el parto. O sea, hay normas que han salido que son buenas, pero sí creo que todo debería estar en un solo documento que sería una ley de parto respetado, ¿no? Ahora, mucha gente le tiene miedo a esta ley también porque cuando comienzan a entender un poco que nuestra normalización es irrespetuosa, entonces tienen miedo de que haya una Claro, ley, porque de haber una ley, lamentablemente la contraparte es que puede venir la parte punitiva, sí. ¿no? Entonces, necesitamos una ley, sí, que tiene que ser elaborada con mucho cuidado, sí, porque si queda abierta la parte punitiva a criterio de
abogados, jueces o la percepción de las personas y queda muy abierta, puede ser que el sistema de salud empeore, porque como defensa, el médico o el sistema podría ser incluso más represivo para que no quede nada suelto que pueda ser Claro. después Y motivo de además una. existe una línea muy delgada entre, sobre todo si el médico es joven, ¿no? Que una mujer le diga lo que ella quiere, sus condiciones, que no necesariamente sean las adecuadas. Y un médico joven, por ejemplo, tú podrías decirle no, porque esto sí, pero esto no, porque esto está probado que no va a funcionar, aumenta el riesgo. Entonces podrían haber complicaciones con la intención de respetar, ¿no? Entonces mucha gente va a actuar para tratar de cumplir la ley y podría o mejorar o no mejorar la situación. Exactamente. Entonces todo se basa también en la capacitación, en la docencia, en volver a enseñar, y tomaría un tiempo en que esto funcione adecuadamente, pero también entender que si esto funciona bien, se reducen los costos también, se reducen las Definitivamente. complicaciones, se reducen las demandas y un montón de beneficios para el sistema, para la ¿No? comunidad y Y para el, el y el mismo país, ¿no? médico siente menos estrés en el trabajo, Claro. ¿no? Menos posibilidad de que haga desgaste emocional por consecuencia del trabajo. Hay una cosa que también es importante, que es fundamental para todo lo que estamos hablando. Hay un documento que se llama Plan de Parto. El plan de parto es un documento escrito en el cual puede ser dirigido por la institución o creado por una gestante, en el cual manifiesta qué cosas quisiera o no. Y ese plan de parto, en la manera más idónea de ser trabajado, debería ser discutido con el médico y que el médico justamente evalúe cuál de las necesidades o peticiones de una mujer son cumplibles o no. Porque acá un tema importante son las expectativas. Como tú dices, de repente un médico muy joven quiere hacer cosas que posiblemente pueden ser riesgosas, o una mujer podría pedir demasiadas cosas porque lo ha escuchado, lo ha leído y tiene expectativas muy altas. Y cuando ya entra al sistema se da cuenta que de esas 10 peticiones de repente solo se cumplieron 2. Entonces, el sincerar las expectativas es bien importante porque está también Mm. demostrado que si las expectativas no son sinceradas antes del parto, la posibilidad de depresión, angustia, ansiedad y médicos legales, Aumenta. problemas, aumenta. Entonces, si viene una paciente y me hace un trabajo de parto, un documento de plan de parto, yo le digo, ok, eso está perfecto porque con los pediatras de acá podemos hacer contacto precoz, no hay ningún problema. Analgesia no utilizamos en mi establecimiento. ¿Quieres caminar? No tengo espacio de que camines. O sea, y yo la aterrizo un poco a cómo funciona el sistema. Entonces, esta mujer va a tener más claro cómo hacer su trabajo de parto, va a conocerlo mejor y de repente puede decidir cambiar de lugar. Pero no es bueno que llegue con expectativas altas, como que sí, sí, no te preocupes, y en el momento de que ocurre el trabajo de parto todo es diferente, Ujú. ¿no? Además, tiene que saber que mis expectativas pueden ser estas, pero en el trabajo de parto podrían ocurrir algunas condiciones que cambian por la progresión del trabajo de parto, por la forma como nace el bebé, y que puede hacer que finalmente todo se modifique, como dijiste, ¿no? Claro. De repente en el trabajo de parto ocurrió algo, el bebé nace no está en buenas condiciones y tiene que ser llevado de frente a la unidad de neonatología. Entonces todo Claro. lo que ella quería, contacto precoz, lactancia, no va a No ocurrir. se va. Entonces tiene que saber que eso puede ocurrir para que después no se frustre. Claro, como todo en la vida, ¿no? Siempre hay un Exactamente. factor de error que va a pasar. No, porque la frustración es un factor importante para que después haya depresión y haya problemas de vinculación de la mamá con su bebé, ¿no? Claro. Algo importante también, que lo veo en tu especialidad, que es la ginecobstetricia, es que, por ejemplo, hay una mujer que está llevando la labor, el control prenatal Mm. contigo. Pero tú no trabajas 365 días, 24 horas al día, porque es humanamente imposible que se trabaje de esa manera y no vas a estar en el nacimiento del 100% de las Mm. mujeres con las Mm. que estás trabajando. Y sería importante también que eso, es parte del respeto, es decirles, yo voy a estar, seguramente que sí, tengo toda la intención, pero Mm. hay un factor de error que quizás no esté. Mm. Además, tomas vacaciones, Sí. viajas, te enfermas, Mm. o 2 noches seguidas trabajaste y la tercera noche nace un bebé que tú has seguido su control y no vas a estar, porque es peor que estés sin haber dormido 2 noches, ¿no? A que esté A otra que estés persona. de otra persona. Sí. Entonces, esas cosas también son parte del respeto. Sí, es bien importante porque en muchos lugares eso está normado, está regulado, ¿no? Que si usas posguardia por X motivo, un trabajo en la noche y tenías programado una cirugía el día siguiente, no la deberías hacer porque no estás en las mejores Claro, condiciones. Por más que seas el mejor en la cirugía, tendrías que diferirla o decirle al paciente si se quiere arriesgar a que tú lo operes en esas condiciones o mejor que otro médico lo opere en ese momento porque era el turno que tenía preparado ella o claro, diferir, ¿no? Entonces, eso es claro. bien importante.
¿Cómo trabajamos nosotros? Trabajamos en equipo, que eso es básico en obstetricia. Trabajar en equipo y que una mujer sepa que los integrantes del equipo van a trabajar con los mismos estándares, con la misma calidad de atención, con los mismos criterios de respeto y de poca intervención. Y saber de que si en algún momento tu médico tratante no está disponible, por lo que tú has mencionado, alguien del equipo va a asumir con las mismas condiciones. Es un modelo difícil porque, sobre todo en ciudades como Lima, las mujeres quieren que sea tu médico el que te Claro, opere. Y a veces, porque sea tu médico, tú aceptas algunos cambios en la forma de nacer y en el momento de nacer, ¿no? Porque mi médico se va de viaje, entonces me adelanta el parto, me hace una cesárea, pero yo quiero que sea él, ¿no? Cuando posiblemente lo mejor para ella y para su bebé hubiera sido que el embarazo continúe, que nazca cuando tengan que nacer su bebé y que sea otro médico el que atienda, claro, ¿no? pero quizás para ella el respeto y el bienestar era que tú estés, aunque sea una cesárea, y Totalmente de también se acuerdo. respeta, Y ¿no? eso es Se algo que tiene que ser respeta, conversado, como decía, desde el principio, ¿no? Por claro. ejemplo, cuando yo tomo vacaciones, sí, yo ya las tengo programadas y voy avisando cuando llega Claro. una paciente Lo que, nueva, voy a claro, lo que salir. se demuestra en la práctica de la medicina es que todo lo que se conversa previamente y se pone claramente sobre la mesa va a disminuir notablemente las demandas, los reclamos y los problemas en general en nuestra práctica médica. Algo que, y ya para terminar, porque sin darnos cuenta ya nos hemos pasado de una hora conversando, aprendiendo, y esto hay que dejarlo claro, claro, porque esto sale a las redes, porque esto sale a un canal Mm, de YouTube y, y vas a ver, los comentarios van a ser, ¿qué hacen dos hombres hablando de eso es algo que es netamente de de una mujeres. mujer? Sí, ¿No? me parece que era la mejor pregunta. Sin embargo, sí se puede. Estamos hablando de ciencia, Por supuesto. ciencias médicas, y si eso fuese una verdad, entonces yo tendría que ser niño para ser pediatra, ¿no? Exacto. O, Yo mujer para ser o si eres obstetra. oncólogo, tendrías que ser un paciente Con oncológico cáncer. para Sí, ser oncólogo. sí. Entonces, aquí se basa en ciencia, en experiencia, en este deseo de trabajar, entender las cosas como son. Y si yo te estoy entrevistando a ti, es porque la persona idónea, una de las personas que yo veo que atiende de una manera muy humana, muy respetuosa, y es por eso que estoy entrevistándote a ti. Sé que hay mucha gente que trabaja también de manera Mm, respetuosa, pero tú eres mi amigo, entonces tengo más gracias. confianza al hablar contigo. Pero eh, también me gustaría que, ya para el final, hables de este libro de Agustina, Sí, que se llama Puja, que tuve el privilegio de estar en la presentación contigo y con Agustina. Cuéntanos del libro. sí, perfecto. Hemos hablado creo que bastante de lo que puede ocurrir en el trabajo de parto y en este libro Agustina lo que hace es un relato de varias experiencias en las cuales ella acompañó a partos. Agustina es dula y las dulas son básicamente mujeres que están entrenadas para acompañar desde un punto de vista emocional Ujú. a mujeres en trabajo de parto, ¿no? Tienen algunos criterios de formación, tienen algunos entrenamientos, características como persona y lo que básicamente ella cuenta en estos relatos es las experiencias que tuvo con varias mujeres cuando ella trabajaba en un centro de salud en Arequipa, en un 1-4, que es un centro de salud con posibilidad de atender partos. Y es muy interesante porque cada relato te cuenta experiencias diferentes de cómo un trabajo de parto pudo haber avanzado, cómo pudo haber sido interrumpido y también cómo pudo haber sido recuperado Claro, cuando una mujer se siente en un ambiente de confianza, de seguridad, ¿no? Y también algunos relatos son un poco tristes porque uno cuando ha trabajado en un hospital y ve lo que está escrito dice, yo también viví esto, ¿no? Y claro. eso son conductas inadecuadas que nunca debieron ocurrir y que lamentablemente siguen ocurriendo, Sí, ¿no? yo lo he leído, incluso hay historias en que quizás no se dio el parto como se quería, Sí, pero si hubo respeto y si hubo compasión, si hubo empatía, termina siendo una buena experiencia, ¿no? No porque termine en cesárea, no porque una mujer no pueda dar de lactar o porque haya tenido una complicación, necesariamente tiene que ser una mala experiencia, totalmente ¿no? de Porque acuerdo. si el personal y las personas que te rodearon te dieron todo el afecto y el cuidado y el apoyo y la contención necesaria, puede convertirse incluso algo que se iba hacia lo malo en terminar en algo bueno. Yo realmente felicito ese libro. ¿Dónde lo pueden Sí. conseguir? Básicamente se obtiene por busca libre, Busca libre. por internet Pero en el Virrey también en está, el me Internet también está, parece. en una Sí, librería, sí. sí. Yo creo que es un libro que todas las personas que trabajamos en obstetricia, en neonatología, deberíamos leer Y quienes no también. sobre todo para entender el impacto de lo que hacemos bajo la mirada de una mujer, no la mirada médica, porque yo puedo tener un parto, el bebé nació bien, buen Apgar, buen peso, se va a la casa en 2 días,
pero no sé nada más qué pasó, no sé el impacto emocional de lo que yo Claro. hice y que ha sido importante. Y también las mujeres que están en espera de un bebé o buscando embarazar, deberían leer para también entender que hay diferentes posibilidades de progresión o trabajo de parto y diferentes opciones, ¿no? Y no Claro. tienen por qué frustrarse si algo no funciona como ellas querían. Así ¿Ok? es, Toño. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. A ti, Gustavo, ha Más sido que un placer todo, una enorme. conversación. Siempre es grato encontrarnos, compartir información al respecto, pero sobre todo que las personas que nos escuchan se enteren de cuáles son sus derechos, de cuáles son las posibilidades que tienen y qué podría pasar, ¿no? Que generalmente las cosas van a ir bien y si no va bien, para eso estás tú, para eso estamos nosotros, los Así es. neonatólogos, para ayudar a que todo se dé de una manera Sí. correcta. Posiblemente, perdón, para resumir todo lo que hemos conversado, y creo que es importante, es fundamental, es parto respetado es que la mujer pueda expresar sus necesidades, sus deseos, que el personal de salud los conozca y que se pueda organizar un trabajo de parto y un parto como ella lo desee, como se sienta cómoda, con información, como tú dijiste. Si quiere una cesárea, perfecto. Por ejemplo, un criterio básico de cesárea es por encima de 39 semanas si es programada. Si desea un parto vaginal, maravilloso. Si quiere analgesia epidural, también que sepa cuándo usar, cuándo no usar, los beneficios o los riesgos, y en base a eso que tome las decisiones, ¿no? Gracias, Toño. A ti, muchísimas Y, gracias. y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio. Ha sido muy interesante. No se olviden suscribirse al canal. No se olviden comentar, poner me gusta y sugerir nuevos temas y nuevos invitados que les gustaría que esté aquí conversando conmigo. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao, Toño. Chao, mucho. Ujú.